¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme poder saludarlos, darles la bienvenida a otra nueva edición de PFL Media Streaming. Estamos, como siempre, en vivo y en directo a través del canal MD62. También estamos a través de Facebook en Paraguay Fluvial, compartiendo, como todos los días, mucha información en todo lo que tiene que ver con el sector naviero, portuario, construcciones navales también, lo que está aconteciendo en materia climática. ¿Será que se viene el niño? ¿Será que se viene la niña? ¿Cómo se van a comportar cada uno de estos niños? Vamos a saber el día de hoy justamente con el entrevistado que vamos a tener en el transcurso del programa. Laura Brites, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Saludos para vos, también para nuestro equipo y también a todos los que se van sumando todos los días con nosotros para tener información de primera mano. Es así. Aparentemente tendríamos una situación neutra ya a esta altura y después esperaríamos a una niña, pero obviamente todo eso lo vamos a saber en detalle con el experto, el ingeniero Juan Borus, que se va a conectar en breve con nosotros para ir justamente sacándonos todas esas dudas, preguntándoles un poquito también porque sabemos también que hacen como un monitoreo a nivel regional, que tienen obviamente conexiones con toda la gente de la región, justamente para saber cómo se comportan estos diferentes fenómenos que ayudan a la bajante o ayudan también a que suba el nivel del río, así que estamos como siempre pendientes. Exactamente, una temperatura relativamente agradable a estas horas, por lo menos estamos lejos de los 40 y tanto que tuvimos durante un buen tiempo nosotros en este horario incluso. Hoy tenemos 27 grados de temperatura a estas horas. Que mucha lluvia cayó el día de ayer, Laura, impresionante, se habla de un promedio de 200 milímetros y eso también se refleja justamente en el nivel del río Paraguay, que también vamos a estar compartiendo en un ratito más ese dato. Pero comentanos, por favor, cómo está el clima, cómo están los datos, incluso el porcentaje de humedad en este momento. Bueno, sí se siente muchísimo la humedad porque paró la lluvia. Si bien por ahí hay algunas que otras gotitas, todavía no llueve intensamente como fue esa lluvia desde el día de ayer. Tenemos actualmente 29 grados de sensación térmica, pero una humedad del 81% que se siente muchísimo en el ambiente y los vientos que del sector este-noreste a simplemente o solo 11 kilómetros en la hora. Vamos a tener una noche también, va a estar cálida, húmeda, con el cielo mayormente nublado, los vientos variables y se vuelven a anunciar las lluvias dispersas porque lo que indica también el pronóstico para mañana miércoles 18 es que vamos a tener una máxima de 31 grados, una mínima de 23 también. Se va a presentar un día caluroso con muchísima humedad, el cielo que va a estar mayormente nublado, los vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, que era lo que habíamos hablado en un principio con Eduardo Mingo también, que anticipaba esta semana que va a estar lluviosa y con tormentas eléctricas hasta mañana miércoles. Después iba a ir mermando esa situación, pero quizás se estén presentando, por ejemplo, el jueves, también un día caluroso, llegaría a 32 grados la temperatura el día jueves con 23 grados de mínima y el cielo que se va a encontrar nuevamente mayormente nublado, los vientos variables y se anuncian lluvias dispersas, lo mismo que para el día viernes caluroso con 32 de máxima, el cielo parcialmente nublado, nublado y los vientos del sector noreste. Y el sábado que tenemos o le damos la bienvenida a la estación otoñal, vamos a tener una máxima de 34 grados, que ya me empieza a dar mucho calor, el cielo parcialmente nublado y los vientos del norte. Simplemente se anuncian chaparrones, tanto para el sábado 21 como para el domingo 22, pero sí máximas que llegarían a los 34 y 35 grados de temperatura. Sí, así va a ser. Ayer sorprendió muchas personas, de hecho, decían el día de hoy que este tipo de lluvias como la que tuvimos ayer, no teníamos ya hace bastante tiempo en Asunción, Gran Asunción, en gran parte del país. Esto viene muy bien para el campo, viene muy bien para el río, viene muy bien para las siembras en la ganadería también. Sí. Ni hablar para que lo que es la zona del Chaco, por ejemplo.
pero también se refleja claramente el deficitario sistema de desagüe pluvial que siempre en este tipo de situaciones claramente demuestra la verdadera cara de la ciudad, es decir, con un sistema complicado que provoca inundaciones, que ayer veíamos de todo. En la ciudad de Luque en particular, al costado de la Conmebol, un auto que estaba estacionado fue tragado literalmente por un pozo. Estaba estacionado ahí, el raudal fue haciendo camino, desmoronó una parte que se encontraba ahí, bueno, una parte de tierra, y terminó tragando a un auto literalmente. En otra parte de Luque, los muchachos salieron, ayer nos decía vos justamente la verdad que circulaba en redes sociales personas paseando en botes, en realidad un kayak en este Un caso, kayak, pero vi sí. dos o tres más o menos de este tipo en diferentes lugares. Algunos creo que fue en San Lorenzo, otros en Luque. Una camioneta de alta gama hasta el techo de agua refleja claramente la cantidad de agua que cayó el día de ayer. Se habla en promedio de 200 milímetros la cantidad de lluvia caída porque llovió desde la mañana muy temprano ayer, durante todo el día, incluso a la noche volvió a caer una lluvia impresionante. Zona de la costanera, ahí en la cabecera al lado de Asunción, del puente del Chaco completamente inundado, los autos parados sin poder transitar, es decir, todo eso realmente fuimos viviendo el día de ayer y repito también esto, claramente se refleja esta situación en los niveles del agua. Hoy el puerto de Asunción, que ayer se encontraba a 2 centímetros, a 2 centímetros del punto cero, hoy está en 54 centímetros. 54 centímetros, subió más de 50 centímetros en 24 horas el puerto de Asunción y tenemos registros positivos desde Puerto Cáceres hasta prácticamente hasta allá abajo, hasta la zona de Humaitá, Verde incluso. Ahí podemos observar justamente en imágenes los datos oficiales de la Administración Nacional de Navegación y Puertos conjuntamente con la Armada Paraguaya, con la Prefectura, que combinan, digamos, estos datos y se publican diariamente. Hoy, martes 17 de marzo, Puerto Cáceres está a 4 metros 33, subió 7 centímetros. Puerto Ladario está a 1 metro 42, lejos todavía del nivel normal. Consideremos que Puerto Ladario tiene que estar en promedio 4 metros más o menos para poder hablar de una normalidad. Igual está con tendencia ascendente, subió 3 centímetros en la zona de Puerto Ladario. Murtiño está a 2 metros 38, subió 5 centímetros. Bahía Negra está a 3 metros con 4 centímetros, subió 1 centímetro. Puerto Limpo 3 metros 32, subió 1 centímetro. Y la Margarita también está a 2 metros 40, subió 5 centímetros. Valle Mí 2 metros 38, subió 4. Concepción 1,59, subió 6 centímetros. Aquí ya se notó un poco también el agua de la lluvia, que mañana vamos a volver a tener los registros también con niveles positivos prácticamente desde la zona de Vallemí, incluso más arriba, de Puerto Limpo, Bahía Negra, incluso porque llovió en gran parte del Chaco también. Puerto Antequera, ya aquí en el departamento de San Pedro, 1 metro 02, subió 6 centímetros. Rosario, 0,92, subió 6 centímetros. Asunción, 54 centímetros, subió 50 centímetros. Itanramada, 1 metro 01, subió 49 centímetros. Villeta está a 0,81, subió 42 centímetros. Alberdi 1 metro 55, subió 6. Pilar 2 metros 15, ahí sí descendió 4 centímetros. Y Humaitá también 1 metro 40, descendió 18 centímetros. Este último fenómeno de forma particular se da porque nos decía el viernes pasado Bert Gunter, el presidente del Centro de Armadores, que estamos viviendo el momento de la riada bastante fuerte porque hubo mucha lluvia en la cuenca del río Bermejo y hubo días en el que tuvimos repunte de 18 centímetros, 20 centímetros por día subía el río en Puerto Humaitá, mientras descendía en Puerto de Pilar gradualmente. Eso claramente habla también de que esa agua del río Bermejo que caía al río Paraguay hacía que se elevara al nivel de Humaitá, pero esto ya evidentemente está volviendo a decantar, a bajar, a normalizarse, entonces tenemos registros negativos en Pilar y también en Humaitá, Laura. Es así, queremos saber cómo se va a estar comportando también en las próximas semanas y quizás meses también. Y por eso ya lo saludamos a nuestro entrevistado, nuestro invitado en esta tarde, que es el ingeniero Juan Borus del Instituto Nacional del Agua de Argentina. Ingeniero, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Laura, es un gustazo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás, ingeniero? Qué placer tenerte con nosotros en esta edición de PFL Media,
Estamos hablando recién justamente de los niveles hidrométricos, el repunte considerable en el puerto de Asunción, por ejemplo, de más de 50 centímetros, pero con registros positivos prácticamente en toda la cuenca. Sin embargo, lejos todavía de lo que son los niveles normales. Muy lejos. No, básicamente, si uno se fija en la distribución de lluvias de la última semana, va a encontrar la explicación de por qué subió así de golpe, pero esas lluvias, esos mapas de lluvias lo que están mostrando, poniendo en evidencia que la humedad atmosférica en la región está disponible. No estamos en una situación de seca meteorológica concretamente, estoy inventando un término, pero digamos que estamos lejos de estar sufriendo una sequía meteorológica. O sea, lo digo concretamente para mostrar distancia, para establecer distancia con los fatídicos 2020, 2021, 2022, ¿no? Que más vale nos olvidemos de esos años, pero aún así, aunque la atmósfera está favorable, entre comillas, no hay ninguna duda de que las lluvias son erráticas, son muy erráticas, y en la cuenca del Paraguay, mientras la alta cuenca, las nacientes en la alta cuenca, el Pantanal mismo está de alguna manera normalizado, está normal, la evolución hidrométrica en el Pantanal es normal. Sin embargo, las lluvias erráticas que se han dado en la cuenca media y baja no permiten que esa normalidad se extienda a todo el río. Lamentablemente estamos lejísimos de eso, estamos muy lejos, y si bien situaciones como esta se pueden reiterar, pero la tendencia climática para lo que poquísimo que falta del verano y el otoño y todo el otoño indica que no serían suficientes esas lluvias como para que la normalidad se extienda a todo el río Paraguay. Lamentablemente vamos a tener, en definitiva, creo que Diego lo decía la otra vez, claramente, esto para nosotros es prácticamente el 7º año de aguas bajas del río Paraguay. Lamentablemente, si uno le puede puede comparar esto con los 100, 120 años anteriores, es bastante difícil hacerlo, bastante complicado, porque la realidad ha habido cambios de todo tipo, no solamente climáticos, digamos, hidrológicos, ha habido cambios en la circulación general de la región, digamos, es muy difícil comparar, vivimos haciéndolo, pero como un ejercicio que no podemos evitar, pero en realidad no encontramos razones para sacar conclusiones de esa comparación que sean valiosas. En definitiva, eso y el hecho de que la variable climática es tan marcada hace que estemos pensando permanentemente en el corto plazo y a lo sumo en el periodo subestacional, por ejemplo. Pensar en las próximas 2 semanas es un ejercicio que venimos haciendo todos bastante concentradamente. Se presta mucha atención en lo que puede pasar la semana que viene y la otra semana. Y bueno, pensando en la semana que viene, precisamente da la sensación de que las lluvias sobre la región que ha producido este repunte en Asunción no tendrían correlato, digamos, no volverían a darse, por lo menos en esa cantidad. Por lo tanto, esto es un escalón que da el río Paraguay. Bienvenido, por supuesto que sí, bienvenido, pero no indica una tendencia franca hacia la normalidad. No lo es, y no creo que lo sea no sé, yo calculo que por lo menos en lo que va del otoño. Podemos hablar, ingeniero, entonces, que estamos iniciando quizás una etapa neutra de ese niño que nos va dejando a poquito y vamos entrando en esa etapa neutra para después recibir a una niña. En principio, honestamente, Laura y Diego, la verdad que todas las veces que yo he participado últimamente, que son unas cuantas, en las que se han mencionado las tendencias climáticas y se avanza, obviamente se empieza por hacer un análisis sinóptico regional, qué está pasando a nivel regional por partes, digamos, por subcuencas o por cuencas grandes, y después se pasa inmediatamente a qué pasa en el Pacífico ecuatorial, cómo son las anomalías térmicas del Pacífico ecuatorial, de tal manera de definir si estamos en una condición, eso que se ve ahí claramente. Solamente cuando las situaciones como las que se muestran esas dos figuras, ya sea cálida la de la izquierda o fría la de la derecha, si no son marcadamente, definidamente, en un caso niño y en la otra cosa niña, la señal a nuestra región es difusa y es acotada. Es lo que ha pasado en todo el año pasado,
El año pasado hemos tenido también una evolución de las anomalías térmicas en el Pacífico errática sin una definición muy clara. Por lo tanto, si en algún momento estaba en niña o estaba en neutral o eventualmente niño, era poco relevante para nosotros porque la señal iba a ser muy, muy escasa, poco significativa. Es lo que está pasando ahora y es lo que probablemente pase durante todo el otoño y entrado el invierno. Vamos a ver cómo sigue. Obviamente yo estoy extrapolando todo lo que oigo permanentemente y todo lo que se dice en las reuniones de análisis de tendencias climáticas con los meteorólogos, obviamente, y saco mi conclusión en ese sentido. Es decir, estar muy pendientes de ahora en adelante de lo que pase. Recién voy a estar muy pendiente cuando yo vea que en algún sentido el Pacífico, las anomalías térmicas del Pacífico se van definiendo hacia un lado, hacia algún lado. Supongamos que se define, empieza a haber un niño y se empiezan a ver la anomalía cálida que va creciendo y todos los modelos de circulación global van mostrando que va a persistir, que va a ser de tal manera. Bueno, ahí es donde empezamos a tomar un poco de nota. Si el niño se define como tal, pero no alcanza una magnitud fuerte, bueno, también nuestra evaluación va a ser acotada, pero se va a tener en cuenta. Por ahora la situación no es esa, y lo que pase con la circulación regional nuestra, en este caso toda la cuenca del Paraguay, tendrá que ver con los forzantes climáticos regionales y no tanto por lo que pasa en el Pacífico, ¿no? Claramente es eso. Hay regiones que son estacionales, que guardan estacionalidad. Mencionaba el Bermejo, el Alto Pilcomayo, las nacientes del Paraguay, las nacientes del Paraná. Son las escasas regiones en la Cuenca del Plata que todavía conservan algo de estacionalidad, que les toca, entre comillas, le toca lluvia en esta altura del año, y bueno, eso es lo que está ocurriendo. Pero todo el resto, que es errático, deja margen para la duda permanentemente. Nunca se tiene muy preciso qué va a pasar con las lluvias, con la distribución espacio-temporal de las lluvias, más allá de los, por decir algo, 6-7 días. Y se presta atención en lo que puede pasar en la siguiente semana, pero como una aproximación nada más. Es muy importante lo que está mencionando, ingeniero, por lo siguiente. En verdad, hablan de señales. Hay ciertas señales claramente de que tal vez pueda venir un frente del fenómeno del Niño, eventualmente. Y justamente la imagen me refleja claramente lo que para nosotros significa, nos queda en la memoria. Cuando tuvimos el fenómeno del Niño, tuvimos mucha lluvia, incluso inundaciones. Y es eso lo que justamente está como en el debate hoy día. ¿Será que termina en este séptimo año el ciclo de aguas bajas? ¿Va a comenzar con el Niño nuevamente el otro ciclo de aguas altas? Perfectamente podría pasar, Diego, no hay ninguna duda, pero yo lo que creo es que si uno recuerda, hace un esfuerzo de memoria y recuerda los momentos en que tuvimos inundación y que esos momentos se debieron a un niño, inmediatamente fíjense cuán fuerte fue ese niño en cada caso. ¿Cuál fue la magnitud del niño? ¿Cuál fue la persistencia de las anomalías cálidas en el Pacífico ecuatorial? Y ahí uno se va a dar cuenta que para que se dé una situación como esa, realmente la situación en el Pacífico tiene que estar bien definida, cálida, claramente cálida, y persistente. Y bueno, por eso es la preocupación nuestra. Vale seguirlo, no hay ninguna duda que vale seguirlo, vale ir no perdiéndole el rastro, ir viéndolo, comparándolo, pero insisto, Diego, que una situación como la que muestra esta foto, por ejemplo, se da con una definición del clima, con una tendencia al clima marcada por una señal muy clara del Pacífico. De otra manera, no se da una situación como esta. Es decir, que esto obviamente va a llevar a un monitoreo muy fino de forma permanente y constante, porque Sí. si hoy tenemos esa probabilidad, esa señal del Niño, es apenas un niño muy débil, con lo cual todavía el déficit de lluvia al menos podría persistir. Yo creo que sí, Diego. Por eso, ¿cuándo tendríamos que empezar a pensar? Si se está diciendo que por ahí el Niño pueda llegar a definirse alrededor de agosto, por ejemplo, septiembre. Y bueno, yo diría que recién a la altura de junio vamos a tener para adelante alguna idea de si ese niño que se espera es un niño fuerte, es un niño débil, es un niño moderado, en fin, un niño modoki, como a veces se habla, como sea, pero
Ahí recién nos vamos a dar cuenta, y en función de cómo esté la cuenca en ese momento, nos vamos a dar cuenta de cuál puede llegar a ser la reacción hidrológica de la cuenca del río Paraguay, y bueno, y ahí ir sacando conclusiones. Lamentablemente, la evolución que ha tenido el clima en general en el mundo, el clima global, y la potencialidad que ha adquirido la variabilidad climática, hace que cada vez estemos pensando, tengamos un horizonte de previsión cada vez más corto. Y al mismo tiempo, otro hecho que se da, y que lamentablemente también nos pone en jaque, es que cada año estamos teniendo cada vez menos días normales, de alturas normales en el río Paraguay, profundidades para navegación normales, y cada vez tenemos más días que ya sea escasos, como los que estamos viviendo en estos momentos, o por encima, muy por encima de lo normal. Digamos, eso se va a dar y se va a seguir dando. Yo creo que a eso sí nos tenemos que acostumbrar, a tener menos normalidad, menos frecuencia de normalidad, si es el concepto vale, ¿no? Ahora, es importante, digo, que hablabas también, ingeniero, sobre el tema de la cuenca del Plata. Recuerdo claramente, veíamos recién imágenes cuando el río Paraná llegó a un punto crítico histórico, ahí aguas abajo, Itaipú, esa imagen que veíamos, por ejemplo, ahí recién, casi seco. También en el mismo momento que ocurría eso, en otra región que no tiene nada que ver con la cuenca del Plata, por ejemplo, en el Amazonas teníamos una sequía muy pronunciada y en contrapartida inundaciones en otras ciudades, inclusive en Brasil y en otras regiones también de Sudamérica. Eso podría seguir esa situación, o preguntarte también si esas cuestiones muy extremas no estarían en el horizonte para lo que resta este año también. No, yo creo que cada vez tenemos que estar más atentos a todo el continente sudamericano, no hay ninguna duda. En el caso de la Amazonía, a mí me interesa por dos razones fundamentalmente. Porque cuando se define un escenario húmedo sobre la Amazonía, quiere decir que sobre la atmósfera, sobre el Amazonas, hay mucha humedad disponible. Y la circulación regional, la circulación del continente sudamericano, hace que esa humedad termina entrando en la cuenca del Paraguay y termina barriendo parte de la cuenca del Paraguay. Puede ser de una manera, puede ser terminar activando toda la cuenca del Bermejo y del Pilcomayo, puede ser que se quede en el Pantanal, puede ser que se vaya a la cuenca media del Paraguay, que sería deseable ahora. Esa es una razón, la que tiene directa, estrecha relación con el río Paraguay. No estamos viviendo en la Amazonía una situación de ese tipo, digamos, por ahora no. Pero la otra razón que tiene de importancia es que Brasil ha diversificado su matriz eléctrica muchísimo. Entonces depende de la energía hidroeléctrica, depende menos que antes, o depende con una flexibilidad mayor. Yo recuerdo que en el 2002-2003 Brasil dependía en un 95% de la energía hidroeléctrica, o sea, la dependencia era enorme. Y en esa dependencia, las presas de embalse de la alta cuenca del Paraná tenían un rol muy significativo, no solamente Itaipú, sino todas esas presas. Hoy por hoy, como ha diversificado tanto la matriz y la energía hidroeléctrica tiene una participación del orden del 65%, además aparece el tema, la cuestión de que la Amazonía ha intervenido hidroeléctricamente. Ahora dice, aquí estoy. En el Amazonas también hay generación hidroeléctrica y cuando el escenario húmedo se define en la Amazonía, tiene prioridad la generación hidroeléctrica en la Amazonía que la de la alta cuenca del Paraná. Por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Si se diera una situación así de mucha agua en la Amazonía, es muy probable que la alta cuenca del Paraná en Brasil descargue menos de lo que uno esperaría si esa situación no se diera, ¿no? Concretamente. Por lo tanto, en palabras más, palabras menos. En la alta cuenca del Paraná estoy esperando, ya pensando en el Paraguay y pensando en lo que significa para el Paraguay el tramo misionero paraguayo del río Paraná. Es decir, que es muy importante para la salida de la cosecha en trenes de barcazas, es muy significativo. Pensando en eso, si no llueve en la cuenca, en la mitad sur de la alta cuenca del Paraná en Brasil, la más cercana a Itaipú, digamos, la cuenca le llamamos no regulada, si no llueve ahí, y aparentemente la perspectiva es de que ahí haya lluvias escasas en el otoño, va a ser difícil suponer que tengamos un aporte de la alta cuenca del Paraná que sea mejor del que estamos teniendo ahora. Me parece difícil, concretamente me parece difícil.
Ingeniero, yo le iba a preguntar con relación a lo que decía anteriormente de la exactitud con la que ustedes definen el pronóstico, que de aquí a 7 días puede cambiar totalmente. Aún con toda la tecnología que se aplica actualmente, eso es un poco complejo, esto Sí. debido al cambio climático. La variabilidad climática es la expresión más evidente del cambio climático, y esa variabilidad climática hace que los modelos meteorológicos han ido mejorando. Hoy por hoy uno se olvida en realidad, ¿no? Pero los modelos meteorológicos hoy tienen una capacidad de reproducir el fenómeno a 5 días, pongámosle, muy bien. O sea, la distribución espacio-temporal está muy bien cubierta. El gran tema, ¿dónde está el problema? Está en la cantidad de lluvia esperable. Es decir, ha habido situaciones, por ejemplo, ahora, en el sur de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, se esperaba ahora, entre ayer y hoy, grandes cantidades de lluvia, una lluvia del siglo, llegaron a decir, una cosa impresionante, y llovió mucho menos de lo que se esperaba. Así como pasa eso, puede ser al revés, puede ser a la inversa. Entonces, el gran tema del cambio climático, que yo ya lo acepto, lo admito completamente, se expresa en la variabilidad climática que hace que las cantidades de lluvia esperables, aún a 5 días, aún en plazo tan corto como 5 días, sean materia de duda, ¿no? Ahí queda la gran duda. Esperamos de verdad que el niño sea fuerte, por sobre todas las cosas, porque tiene que Sí, llover mucho para poder recuperar todo el déficit que viene arrastrando hace muchos años la cuenca principal del río Paraguay. Sabemos que esto no va a ser de la noche a la mañana, sabemos que una lluvia no lo va a resolver, pero sí un no, periodo claro. considerable de precipitaciones importantes como la que estamos viviendo en estos últimos días, por ejemplo, podría Sí, durante un determinado tiempo volver a permitir que el río esté en su nivel normal. sí, yo, Diego, te muestro una duda que tengo. Al no ser climatólogo, por un lado me puedo permitir hacer preguntas osadas, pero por otro lado también me tengo que cuidar porque hay conclusiones que los meteorólogos hacen que yo no las puedo hacer, digamos concretamente, ¿no? Lo que se requeriría del Paraguay para que repuntara no es tanto que llueva mucho, como que se normalice la frecuencia de precipitaciones, de eventos, especialmente sobre la cuenca media, más allá del Chaco paraguayo, desde el otro lado, digamos, de la margen izquierda del Paraguay, toda la región nororiental del Paraguay. Ahí sería ideal cayera algún evento, hoy, dentro de una semana otro, y a lo sumo, y bueno, 5 días después otro, y así. Si eso ocurre, más allá de las cantidades de los montos de lluvia, eso solo haría que las cuencas de aporte del Ipané, el Jejuí y todos los demás, y el APA, estuvieran bien, una condición hídrica buena, y entonces los excedentes serían suficientes como para que el Paraguay repunte, ¿no? Para que levante cabeza. Uh-huh. Perfecto, ingeniero. Bueno, vamos a hacerle el seguimiento correspondiente. Te agradecemos muchísimo por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Realmente valoramos mucho siempre tus análisis. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Diego. La verdad es un placer para mí. Bueno, estamos enchufados en eso todo el tiempo, así que va a ser un placer retomar contacto alguna vez. Muchísimas gracias. Que tengas linda tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias. Excelente, como siempre, el ingeniero Juan Borus, que nos brinda detalles muy, muy significativos, importantes, puntuales y por sobre todo con una capacidad también de explicar muy claramente cómo se están dando estos fenómenos a nivel regional, ¿verdad? Esto último se me queda, tiene que llover, no necesariamente tiene que llover mucho allá arriba, que es lo que todos siempre esperamos, ¿verdad? Cuando esperamos allá cuando sube el nivel en Puerto Cáceres, es el momento que decimos, bueno, el río va a subir. En muchas ocasiones subió en los últimos tiempos el puerto Cáceres, pero desde la cuenca media, desde el Adario, desde otros puertos un poco más abajo hacia el sur, no se daba ese fenómeno. Nos hacíamos una cantidad de preguntas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Son las arroceras que están desviando el agua? ¿Por qué por qué no termina de subir? Y en realidad tenemos que terminar de entender que en algún momento también se explicó eso, inclusive el ingeniero Juan Borus lo hizo y ahora lo volvió a reiterar, que tiene que llover en una región específica entre el Adario y Vallemí, prácticamente donde también hay
o el río Apa, por ejemplo. El río Apa es un aportante fundamental para los niveles del río Paraguay. De nuestra parte hablo, ¿verdad? Es decir, ¿dónde nace el río Apa? Es la primera pregunta. Obviamente es una parte del Mato Grosso do Sul. Ahora, la cuenca principal del río Paraguay está en el estado de Mato Grosso, allá en la zona de Cuyabá, Puerto Cáceres, que está considerablemente, o sea, una distancia importante y considerable, digo, para que tenga esa repercusión directa. Puede llover mucho, o sea, tiene que llover demasiado allá arriba para que esa agua termine bajando durante toda la cuenca del río Paraguay y con eso se pueda normalizar. En realidad tiene que llover en toda la región, pero a nosotros nos interesa concretamente que llueva desde la cuenca media para abajo de forma constante para que esto pueda ir normalizándose gradualmente. Es así. Ahora tenemos que hacer una brevísima pausa, Diego, y como siempre resaltamos el apoyo de nuestros auspiciantes. Claro que sí, como siempre está con nosotros Puerto Seguro Fluvial, también Solución Logística, Sociedad Anónima, TIC Ingeniería, también estamos seguros porque estamos con Seguridad y Custodia SRL, Amanecer Pinturas, con una inmensa variedad de productos también y que con la que cuenta Amanecer Pinturas en www.amanecer.com.py, el estudio jurídico Correa Venturini, la naviera Mercopar Sassi, la petrolera San Antonio Petrosan, Barlovento Servicios Profesionales y el astillero Aguapé, Sociedad Anónima, son las empresas que nos acompañan y nos hacen posible que estemos día tras día aquí con todos ustedes a través de PFL Media Streaming en el canal MD62 en YouTube y a través del Facebook, a través de la página de Paraguay Fluvial. Una pausa, a la vuelta, por supuesto, actualizando la información a nivel mundial que está ocurriendo en el canal, en el estrecho de Hormuz, por ejemplo. A la vuelta de la pausa lo actualizamos. Bienvenidos a Puerto Seguro Fluvial S.A., terminal portuaria multipropósito orientada a cumplir con todas las exigencias del mercado logístico nacional e internacional. Ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades específicas de cada operativa. Recepción de contenedores de importación y exportación vía fluvial, recepción de cargas terrestres en contenedores y encarpados, almacenamiento de contenedores cargados y vacíos para cargas secas y refrigeradas, manipuleo y almacenamiento de cargas sobredimensionadas, almacenamiento de alimentos, agroquímicos y carga general. La solución logística a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná tiene un nombre: Naviera Mercopar Sassi del grupo Navíos South American Logistics. 216 barcazas de carga seca con capacidad de 380.000 toneladas de bodega. Certificación en código IGS del Lloyd Register y en sistema Tanker Management and Self-Assessment, TMSA. Les esperamos en Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio IMAC, piso 3 y base operativa en San Antonio. Teléfono 021-451-728. Naviera Mercopar Sassi. Petrolera San Antonio Petrosan, la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleos y derivados del país. Nuestros tanques de 66.000 metros cúbicos y altos estándares de calidad internacional en un muelle de 45 metros con sistemas de cargas de camiones con medición para operaciones más rápidas y seguras. Además, sistemas de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001. Petrolera San Antonio Petrosan, Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio IMAC, tercer piso, teléfono 021-451-728. Petrolera San Antonio Petrosan, capacidad y gestión. Quienes confían en Barlovento Servicios Profesionales Sociedad Anónima cuentan con un equipo profesional que les permitirán desarrollar sus actividades y negocios con seguridad y tranquilidad. En Barlovento encontrarán sistemas de gestión en seguridad y planes de protección de buques e instalaciones portuarias. Visítenos www.barloventoserviciosprofesionales.com. Confíe en Barlovento Sociedad Anónima. Somos profesionales. Hola, soy Ramiro, el único gato experto en arte y decoración. Acompáñenme y les contaré una historia muy humana. Ellos son Juliana y Ramón. Ramón es un fanático de lo ecléctico. Le gusta mezclar absolutamente todo. Juliana
Ella es una racionalista que ama el minimalismo. Y obvio, los opuestos se atraen. Recuerdo que la madre de Ramón un día me dijo: yo lo que quiero es que sea feliz. Si eligió una minimalista, a mí me da igual. El primo de Ramón también estuvo de acuerdo. Los amo. Son como mezclar el Art Deco con el industrial o Le Corbusier con la Bauhaus. La hermana de Juliana, minimalista radical, fue un poco más crítica. No pensé pasar por esto. Pero al final de cuentas, cuando el amor es verdadero, todo es posible. Incluso unir a... ¡Ecléctico! ¡Minimalista! Amanecer Deco, la nueva línea de acabados perfectos para que cualquier historia sea perfecta. Siempre parece un hater. Desde 1982, Ingeniería de Topografía y Caminos Sociedad Anónima transforma desafíos en obras de alto valor. Desarrollamos proyectos viales, civiles, hidráulicos, electromecánicos y de dragado, con innovación, capacidad técnica y compromiso con el país. Certificados bajo la norma ISO 9001-2015, construimos infraestructura que mejora la calidad de vida. TIC Sociedad Anónima, ingeniería que impulsa el desarrollo nacional. Seguimos nosotros en PFL Media Streaming, estamos en vivo y en directo a través del canal MD62 en YouTube y también estamos en vivo y en directo a través de Facebook, a través de la página de Paraguay Fluvial. La situación del estrecho de Hormuz que sigue preocupando a todo lo que significa el sector del comercio internacional a nivel global, en particular lo que implica estas condiciones de limitaciones bastante importante que impone, digamos, Irán al tránsito de buques marítimos a través del estrecho de Hormuz concretamente. Ayer leíamos justamente y compartíamos con Laura también la información de que Donald Trump estaba pidiendo apoyo a Corea del Sur. Sin embargo, y a otros países, sin embargo, ese apoyo, entre comillas, no se le fue concedido. Y hay varias informaciones, por ejemplo, entre ellas que hablan claramente de que Irán controla el estrecho de Hormuz y quiere que el mundo entero lo sepa. Solamente están dejando pasar buques petroleros de países, entre comillas, amigos, tanto a China como también a la India. Son los únicos buques que pueden pasar de momento. El resto está en una larguísima espera, aguardando, o de lo contrario están tomando otras rutas, lo que encarece considerablemente también el precio del flete, Laura. Es así, pero también Estados Unidos ordena a todas las embajadas que revisen, a todas sus embajadas que revisen inmediatamente la seguridad tras los ataques de Irán. La orden del Departamento de Estados Unidos se produce tras los constantes ataques contra las misiones estadounidenses, con casi 300 reportados solo en Irak. Esto según un recuento interno del Departamento también del Departamento de Estado, que ordenó a todas las misiones diplomáticas estadounidenses en el mundo que realizaran evaluaciones de seguridad de forma inmediata, citando la situación actual y también en constante evolución en Medio Oriente y el potencial de repercusiones, según un cable enviado a The Washington Post. También dice el cable, indicaba que todas las misiones diplomáticas en el mundo debían convocar comités de acción de emergencia, equipos multidisciplinarios diseñados para identificar y planificar acciones contra las amenazas y también para revisar su postura de seguridad. El cable firmado por el secretario de Estado, que es Marco Rubio, señalaba que la orden provenía del subsecretario de Administración Jason Evans. Si bien se había enviado órdenes similares a las misiones diplomáticas en Medio Oriente las últimas semanas, la orden de hoy martes parecía ser la primera vez que se ordenaba a todas las misiones a nivel mundial que revisaran su seguridad debido a la guerra con Irán y, por supuesto, toda esta constante amenaza. Varias embajadas estadounidenses
han sido blanco de ataques por parte de Irán y sus aliados desde que comenzó esta campaña de bombardeos entre Estados Unidos e Israel, que fue el 28 de febrero, lo que ha provocado el cierre temporal de varias misiones, también la evacuación de personal estadounidense de diversos países y por supuesto que están con el jaque constante y aplicando todas las medidas de seguridad también por orden de Estados Unidos. Totalmente. Si Donald Trump o si Estados Unidos, porque esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión solo de Donald Trump, por mal que es el que está orquestando ahí, dirigiendo la batuta. Si Estados Unidos supuso en su momento el hecho de atacar a Irán, el principal productor de petróleo a nivel global prácticamente, que se iba a mostrar sumiso, se iba a mostrar reacio, que se iban a poner a llorar o a rezar o tomar otro tipo de acciones, no, directamente fueron ahí donde más duele, a cerrar el estrecho de Hormuz, y es una cuestión que hay que reconocer desde mi perspectiva, al menos a título personal, creo que le está costando bastante a Donald Trump, a Estados Unidos, volver a reencauzar el orden, porque fue un ataque que tuvo un impacto muy, muy grande, muy fuerte, históricamente. Sin embargo, las consecuencias, los daños colaterales que está generando, por ejemplo, el precio del crudo, del barril del crudo de petróleo, ya que se elevó por encima de los $100, está en torno a los $105 el barril prácticamente. Se espera que llegue a los 120, no se descarte que llegue a los 150, y cuanto más dure este conflicto y esta situación de imposibilidad de cruzar el estrecho de Hormuz, la situación se va a ir complicando cada vez más. El tráfico marítimo, dice esta información, a través del estrecho de Hormuz, por donde normalmente fluye una quinta parte de toda la producción mundial de petróleo, se ha visto gravemente afectado desde el inicio del último conflicto en Medio Oriente hace 2 semanas. Al menos 16 embarcaciones en la región han sido atacadas con drones u otros tipos de armas, e Irán también ha atribuido la responsabilidad a algunos de sus ataques. Por ejemplo, ellos mismos han indicado que fueron ellos. Pero Irán sigue transportando petróleo a través del estrecho de Hormuz en volumen casi idénticos a los que antes de la guerra, obteniendo así fondos necesarios para sostener su economía y su esfuerzo bélico. Además, antes del inicio del conflicto ya existían millones de barriles de crudo iraní en alta mar buscando compradores. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente en este momento? Repito, más allá de la cuestión radical, religiosamente hablando, de lo que se trata en cuanto a las creencias, a ese despertar de odio también que generó evidentemente este ataque de parte de Estados Unidos hacia Irán, estratégicamente le están pisando el freno al comercio del petróleo. ¿Qué es lo que más le interesa a Estados Unidos? Justamente el tema del petróleo, dominar el mundo a través de la producción y comercialización del petróleo. Claro, ejemplo, lo que está justamente sucediendo hoy en Venezuela. Irán cortó el tránsito a través del estrecho de Hormuz para todos los buques, excepto ellos y excepto quienes ellos condicionen que van a pasar por ahí. Y aquel que está desesperado por comprar petróleo, digo bien, porque no están pudiendo cruzar los otros buques este estrecho y no tienen otro camino, se ven obligados a tener que comprarle a Irán, por ejemplo. O sea, al final de cuentas, está haciendo y obligando al mundo entero a que todos terminen aliando con Irán para poder seguir abasteciéndose de petróleo. O sea, realmente una situación bastante compleja, bastante complicada la que se está viviendo en estos momentos a nivel global, y este es el efecto en cadena que estamos viviendo, y vamos a seguir sufriendo definitivamente el ajuste o reajuste de los precios de los combustibles, tanto a nivel local como también a nivel regional. Es así, bueno, y esto no es que pasó ayer, pasó anteayer, esto está pasando ahora también, porque esta tarde Irán confirmó la muerte de Ali Larijani, que es jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y por su parte la Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte justamente del jefe de la fuerza paramilitar, Basij Gholamreza Soleimani, es el nombre justamente este jefe de la fuerza paramilitar, y ha reconocido la muerte del comandante de la milicia Basij en un ataque cuya autoría fue reivindicada por Israel.
el lunes. Además, las autoridades israelíes anunciaron el fallecimiento de Ali Larijani, que es jefe de seguridad iraní, en el contexto de una escalada de enfrentamientos en la región. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump criticó abiertamente a los aliados de la OTAN, afirmando que ya no necesitamos ni deseamos su ayuda en la guerra contra Irán, pese a haber solicitado previamente su respaldo militar. La negativa de una creciente lista de países, incluidas varias potencias europeas, a sumarse a la protección del estrecho de Hormuz, llevó al presidente estadounidense a calificar sus peticiones como una prueba, entre comillas, y en este contexto el director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos presentó su dimisión, argumentando que no puede, en conciencia, apoyar la guerra en Irán. Bastante fuerte, la tensión se extendió a los países del Golfo, Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos, según informaron que interceptaron misiles lanzados por Irán durante la jornada. Mientras tanto, en Líbano, el Ministerio de Salud reportó que el número de muertos por la ofensiva israelí superó los 900. Así que estas cifras van a seguir creciendo, obviamente porque los ataques con misiles siguen día a día. Totalmente. Estoy observando un cuadro en este momento, por ejemplo, donde refleja diciembre de 2025, la cantidad de buques que salían por día o que cruzaban por día el estrecho de Hormuz estaba por encima de los 80. Hasta finales de febrero, incluso llegó a los 100, en el punto más alto, en el momento de mayor movimiento de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Justamente ocurrió esto allá por finales del mes de febrero. Y a partir de los primeros días de marzo, esto cae abruptamente, pero abruptamente. Recién ahora, quincena de marzo, vuelve a registrar en promedio, o sea, entre finales de febrero y principio de marzo se registra en promedio 10 buques solamente que pudieron pasar. Y otra cuestión que están aplicando, y esto ya es una cuestión de estrategia de guerra tal vez, si queremos. Resulta ser que el otro día veíamos justamente cuando estábamos en la zona costanera, veíamos un mapa a nivel global de la cantidad de buques que se encuentran con el sistema AIS y que están siendo monitoreados de forma constante. Es una obligación, de hecho, para muchos países contar con este sistema. ¿Qué están haciendo exactamente en este momento algunos buques que necesitan llegar? Es decir, Irán está comercializando el petróleo, mientras Estados Unidos está criticando a los países que no le están obedeciendo o también a los países que se están buscando aliar con Irán. Pero el problema es que el problema está con Estados Unidos, no con el resto de los países. O sea, no puede él obligar al mundo entero, por más que esa sea la intención, a que todos se dobleguen, digamos, los intereses de Estados Unidos. Acá, cada país tiene que velar por sus intereses, claramente, y si el interés de cada país es comprar, tener abastecimiento, tener stock de petróleo y a través de Estados Unidos o por alguna consecuencia estar ligado a Estados Unidos, no se puede. Claramente algunos países que no tienen arte ni parte en esta historia van a dejarse de lado, van a ponerse en un estado neutral y van a salir a comprarle a Irán, que es lo que está ocurriendo. ¿Cómo están moviéndose esos buques hoy exactamente en estos momentos? Apagan ese sistema AIS, apagan ese mapa, apagan esas señales antena que emite esa señal que veíamos el otro día ahí justamente con el mapa a nivel global, apagan eso y pueden moverse gracias a eso hasta su destino. Sí, seguramente van a tener algún tipo de sanciones después, algún tipo de multas o qué sé yo, pero la situación es tan crítica, tan complicada, tan compleja que no les queda otra alternativa que tener que encontrar alguna estrategia como esta, por ejemplo, para poder salvar la situación, Laura. Es así, tenemos que hacer la última pausa de esta tarde, Diego, y después ya volvemos para despedir y, por supuesto, unos últimos datos del programa. Así es, como siempre recordando que estamos aquí gracias a TIC Ingeniería, gracias también a Puerto Seguro Fluvial, a Solución Logística, Sociedad Anónima, también la naviera Mercopar, así la petrolera San Antonio Petrosán. Estamos seguros nosotros. ¿Por qué? Porque estamos con Seguridad y Custodia SRL. También estamos con Pinturas Amanecer, Barlovento Servicios Profesionales, el Estudio Jurídico Correa Venturini y también, como siempre, el astillero Aguapé, Sociedad Anónima. Una pausa y estamos para el cierre del programa del día de hoy.
Bienvenidos a Puerto Seguro Fluvial S.A., terminal portuaria multipropósito orientada a cumplir con todas las exigencias del mercado logístico nacional e internacional. Ofrecemos una amplia gama de servicios adaptados a las necesidades específicas de cada operativa. Recepción de contenedores de importación y exportación vía fluvial. Recepción de cargas terrestres en contenedores y encarpados, almacenamiento de contenedores cargados y vacíos para cargas secas y refrigeradas, manipuleo y almacenamiento de cargas sobredimensionadas, almacenamiento de alimentos, agroquímicos y carga general. La solución logística a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná tiene un nombre: Naviera Mercopar Sassi del grupo Navíos South American Logistics. 216 barcazas de carga seca con capacidad de 380.000 toneladas de bodega. Certificación en código IGS del Lloyd Register y en sistema Tanker Management and Self-Assessment, TMSA. Les esperamos en Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio AIMAC, piso 3 y base operativa en San Antonio. Teléfono 021-451-728. Naviera Mercopar Sassi. Petrolera San Antonio Petrosan, la terminal portuaria privada de mayor capacidad de almacenaje de petróleos y derivados del país. Nuestros tanques de 66.000 metros cúbicos y altos estándares de calidad internacional en un muelle de 45 metros con sistemas de cargas de camiones con medición para operaciones más rápidas y seguras. Además, sistemas de prevención contra incendio bajo norma ISO 9001. Petrolera San Antonio Petrosan, Aviadores del Chaco 1669, Casi San Martín, edificio AIMAC, tercer piso, teléfono 021-451-728. Petrolera San Antonio Petrosan, capacidad y gestión. Quienes confían en Barlovento Servicios Profesionales Sociedad Anónima cuentan con un equipo profesional que les permitirán desarrollar sus actividades y negocios con seguridad y tranquilidad. En Barlovento encontrarán sistemas de gestión en seguridad y planes de protección de buques e instalaciones portuarias. Visítenos www.barloventoserviciosprofesionales.com. Confíe en Barlovento Sociedad Anónima. Somos profesionales. Hola, soy Ramiro, el único gato experto en arte y decoración. Acompáñenme y les contaré una historia muy humana. Ellos son Juliana y Ramón. Ramón es un fanático de lo ecléctico. Le gusta mezclar absolutamente todo. Juliana, ella es una racionalista que ama el minimalismo. Y obvio, los opuestos se atraen. Recuerdo que la madre de Ramón un día me dijo: Yo lo que quiero es que sea feliz. Si eligió una minimalista, a mí me da igual. El primo de Ramón también estuvo de acuerdo. Los amo. Son como mezclar el Art Deco con el industrial o Le Corbusier con la Bauhaus. La hermana de Juliana, minimalista radical, fue un poco más crítica. No pensé pasar por esto. Pero al final de cuentas, cuando el amor es verdadero, todo es posible. Incluso unir a... ¡Ecléctico! ¡Minimalista! Amanecer Deco, la nueva línea de acabados perfectos para que cualquier historia sea perfecta. Oh, siempre aparece un hater. Desde 1982, Ingeniería de Topografía y Caminos Sociedad Anónima transforma desafíos en obras de alto valor. Desarrollamos proyectos viales, civiles, hidráulicos, electromecánicos y de dragado, con innovación, capacidad técnica y compromiso con el país. Certificados bajo la norma ISO 9001-2015, construimos infraestructura que mejora la calidad de vida. TIC Sociedad Anónima, ingeniería que impulsa el desarrollo nacional. Vamos cerrando la edición de hoy de PFL Media Streaming a través del canal MD62 en YouTube y también a través de Paraguay Fluvial en Facebook. No sin antes dejarle una recomendación, principalmente, o sea, que estaba leyendo unos comentarios
una publicación, un artículo que hacíamos el día de ayer en relación a lo que justamente nos decía Bert Gunther. Lo separábamos, de hecho, de toda la entrevista de Bert Gunther y publicábamos en varias partes, porque consideramos que son temas que merecen el espacio de cada uno. Por ejemplo, el tema del peaje, por otro lado, el tema de la situación del dragado del Bermejo, y en particular el tema de la posibilidad de incorporar a los ingenieros, y es lo que más roncha está causando en el ambiente. Esta semana vamos a tener un debate muy interesante, con lo cual ya les invitamos a nuestros seguidores, a nuestros oyentes, a que estén atentos y se sumen, y por sobre todo las cosas que pregunten, que opinen, que digan todo lo que quieran decir en este debate, porque vamos a tratar de contar a ambas partes. Al sector de la Armada, quienes ya nos confirmaron justamente la presencia, y al sector del sector privado, en este caso a través del Centro de Armadores también, vamos a tener ¿cómo se llama? ¿Perdón? Las dos voces. Las dos voces, exactamente. Este tema en particular, ingenieros podrían incorporar al sector fluvial mediante un esquema de nivelación. ¿Cómo se va a hacer exactamente esto? ¿Es posible o no es posible hacer esto? Todo esto vamos a debatir, vamos a escuchar las dos voces, como bien decís, Laura. Esta semana vamos a estar invitándoles, por supuesto, a todos a este gran debate que vamos a tener aquí en este mismo horario. Mientras tanto, yo le quiero dar una recomendación a los muchachos, a la muchachada. La empresa LHG Mining es una empresa de origen brasileño, de capital brasileño. La administración de casi todo se maneja realmente desde el Brasil, tal es así que los correos electrónicos donde piden enviar los currículum de la hoja de vida de cada persona, de cada profesional, tiene un .com.br. Es decir, que realmente se trabaja de forma combinada y el nivel, esa marea, ese oleaje de información que existe cada día. Yo me quiero imaginar los correos de LHG Mining, la cantidad de correos que reciben. Una recomendación muy buena y muy puntual que le quiero dar. Claramente dicen las publicaciones de LHG Mining colocar referencia. ¿Qué quiere decir colocar referencia? Si Laura Brites quiere entrar a trabajar en LHG Mining como contadora, tiene que colocar la referencia contadora. No colocar el nombre, por ejemplo, currículum vitae de Laura Brites. No colocar currículum vitae de Diego Florentín. Tiene que colocar referencia y piden claramente. Automáticamente se descarta si esas condiciones no se consideran. Y es un poco lo que está ocurriendo actualmente. Yo creo que incluso se pierden oportunidades, se están perdiendo oportunidades por no colocar esos datos claves estratégicos a la hora de enviar los currículos. ¿Me entendés? Se descarta automáticamente. Si no colocas referencia, porque te piden en las publicaciones, referenciar, y si te llegan, no sé, me quiero imaginar, 500 correos por día con currículum, solamente van a filtrar lo que digan referencia, ¿verdad? Porque si no se mezcla, es imposible entrar a leer todos los correos, seleccionar todos los currículos. Entonces sean más astutos, más inteligentes, más concretos, atentos tal vez, a la hora de enviar ocuparse realmente de que ese correo llame la atención, que llegue al lugar donde tenga que llegar, que lea a la persona que tenga que leer, que esto no ocurre de forma automática. Van a filtrar y van a buscar, por ejemplo, la referencia como tal, y cuando logren esa referencia como tal, ahí sí va a entrar en esa posibilidad de por lo menos de que se lea el currículum, la carta, la hoja de vida de los profesionales que hoy se están postulando. Con lo cual, tomen esta recomendación de la mejor manera posible y pónganlo en práctica, y seguramente muchos de los que hoy están enviando currículum y luego están diciendo no me llaman, posiblemente van a recibir llamado de parte de ellos. Es así, nos vamos despidiendo hasta mañana. Mañana vamos a tener también, según el pronóstico, lluvias con tormentas eléctricas y una máxima de 31 grados, así que a prepararse nuevamente para el tiempo inestable, y nos reencontramos mañana a partir de las 18 en PFL Media Streaming. Así es, nos reencontramos mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.